Hola, ¿cómo están todas y todos? Espero que estén cada uno de ustedes excelente comenzando este día domingo. Vamos a comenzar con la primera charla del día de hoy, con la bienvenida y con la charla que me corresponde a mí, que es Morrigan, diosa de la muerte y de los espectros. ¿Por qué he querido yo tratar este tema? Porque dentro de lo poco que conocemos a Morrigan, hay dos epítetos bien conocidos. Aquí yo uní dos epítetos, sí. Por un lado ella es la diosa de la muerte y por otro lado también ella es reina fantasmal o reina de los espectros o diosa espectral. Cuidado ahí con el micrófono, por favor. Pero esos epítetos no son tan conocidos. Como bien yo acabo de decir, tenemos dos epítetos bien conocidos de ella, con el cual todo el mundo la conoce, que es la diosa de la muerte y la diosa de la guerra. Pero ese punto lo vamos a ver ahí a la tarde con Wileima. Bueno, entonces quiero preguntar a dos personas máximo, es en libertad, no voy a decir nombre, me gustaría que me dijeran qué conocen de Morrigan, qué saben de Morrigan, que han escuchado de ella, de dónde será, qué atributos tiene, con qué mitos se le relaciona. ¿Mm? Dos personas, lo que quieran decir. Es la diosa que tiene que ver con la muerte, relaciona con la cultura celta, me parece. Sí, exactamente, sí. Tiene que es de la guerra, ¿qué más? También tiene una similitud, yo la encuentro con Hécate. Sí, súper bien, Alice, No sé si súper estoy bien. mal. No, no estás mal, estás perfectamente bien, es así. Es una diosa celta, irlandesa, sí, eso es súper importante de aclarar, porque los celtas abarcaron casi toda la parte de Europa, ¿ya? Y entonces, cuidado, por favor, con los micrófonos que yo desde acá no puedo ver, como tengo abierto ya acá el PPT, no puedo ver el tema de los micrófonos, porfa, gracias. Bueno, contaba que el tema celta es muy amplio, ¿ya? Se conformaba generalmente por tribus, por áreas, por sectores, entonces de repente un panteón de una zona específica es diferente al de otro lugar. Entonces ella corresponde directamente a todo lo que es el panteón irlandés. Estamos hablando de Irlanda, que tenía como mínimo 400 deidades. 400. Entonces es bastante esto. Pero sí tenemos un listado más o menos de unos 20 a 30 deidades que son conocidas. ¿Ya? Una de ellas, una de las más importantes, es Morrigan, porque corresponde a todo lo que son los Tuatha de Dana. Las tradiciones nos cuentan, las leyendas antiguas nos cuentan que los Tuatha de Dana son los creadores de los irlandeses actuales, no de los irlandeses actuales así como de 100 años hacia adelante, sino que en el fondo se refiere a todo lo que hubo antes de que se estructurara bien la raza irlandesa, por lo menos como lo entendían ellos, porque los tuatas de Dana si los ubicamos, esto cronológicamente abarca todo lo que es desde la prehistoria. Entonces, antes habían pequeñas tribus, según ellos, habían otras personas viviendo, habitando ahí, y son los Tuatha de Dana los que van a llegar ahí, ¿ya? Que son los descendientes de los dioses en algunos casos y en otros casos definitivamente son directamente dioses. Por ahí hay algunos mitos, sobre todo relacionados con la creatriz, con la creadora, la madre de los Tuatha de Dana, que dice que ella se unió a los seres de las estrellas. Fíjense en este dato, es bien curioso, porque nos dice, y pasa también con los incas, pasa también con Rapa Nui, por ejemplo, y con muchas culturas, que para adjudicarse, no sé quién es. Por favor, si puedes apagar tu micrófono. ¿Quién es? No veo desde acá. Si alguien ve, por favor. Elisa, por favor, si puedes apagar.
tu micrófono. A ver, yo lo veo desde acá. No es la Elba. Elisa. Elisa. Exactamente, sí, ahí alcancé a verla, sí. Se me fue la onda, se me fue la idea. Bueno, estábamos hablando de que tienen como un origen divino, ¿ya? O celestial, pero en este caso, este origen divino tiene que ver con los seres de las estrellas. Se dice que Dana se unió a los seres de Orión, a los seres de las Pléyades, y de ahí fueron saliendo estos irlandeses tan regios y estupendos como son hasta la actualidad. Yo los encuentro bellísimos a ellos. Así que, bueno, por ahí partimos con el tema de Morrigan, y ella es una de las diosas más importantes de los Tuatha de Dana, y está constituida como la diosa de la guerra y de la muerte específicamente. Sin embargo, tiene muchos más atributos que van a ir tocando los otros miembros a lo largo del día de hoy, pero yo quiero partir con esto, porque la muerte en sí, la estructura de la muerte, los muertos, porque la personificación de la muerte, de nuevo, no puedo hablar así. La estructura de la muerte, todo lo que implica el proceso de morir, no solamente a nivel biológico, sino que los procesos en la vida en donde tenemos que enfrentarnos a la muerte en distintas situaciones, siempre es de alto impacto. Y aunque la sociedad actual está acostumbrada a consumir muerte, ustedes me van a decir de qué está hablando Mónica. Ya, a propósito, para aquellos que no me conocen, yo soy Mónica Salas, ya me pueden encontrar en otras partes como Mónica Luna Oscura, ese es como mi moto, ya, mi moto como más conocido, porque en el canal también salgo como Mónica Luna Oscura. Bueno, sí, yo estaba diciéndoles que estamos acostumbrados a consumir muerte. Por ejemplo, a través de las redes sociales, las noticias. Las noticias son expertos en hablarnos de asaltos, de violencia, de guerras, de muerte, de asesinatos, de suicidios, de homicidios. Por otro lado, tenemos las películas, ¿ya? Que aunque lo queramos o no, y aunque seamos mayores de edad y con un discernimiento claro, esas imágenes llegan fuertemente impactando nuestro subconsciente. Entonces, igual genera sensaciones de muerte en nosotros, lo queramos o no. Y por otro lado, que es un riesgo, y lo digo un riesgo también como mamá, es el tema de los videojuegos. No sé si ustedes se han dedicado a observar los videojuegos. Sí, son tremendos en algunos casos, y salta la sangre, y todo el mundo dispara, y todo el mundo mata, desde matar zombies hasta matar animalitos, y matarse entre ellos. De nuevo el micrófono. Oh. No puedo desactivar. ¿Quién es ahora? Lolita, por favor, si puedes apagar tu micrófono. No alcanzo a ver desde acá. Ya apagó, gracias. Ya, gracias, ahí sí. Perfecto. Entonces, pese a todo eso, que consumimos muerte de alguna u otra forma, y lo vemos también en las películas, como yo les decía, que muere alguien y uno llora de repente por las películas, experimentar la muerte en sí, experimentar el duelo de alguien, sí, por ejemplo, que se nos muera un pariente, un ser querido, o experimentar un duelo grave, por ejemplo, de separación, de divorcio, no son cosas fáciles de enfrentar. Y ahí es donde aparece la imagen de ella para decirnos, bueno, esto soy yo. Así que vamos a comenzar ya mostrando ahí. Déjenme ver si es que puedo coordinar el poder abrir esto sin correr el riesgo de no saber qué botón apretar. Apreté el que se me abra la bandeja. Ahí sí. Ahora, ¿cómo avanzo? ¿Alguien me puede decir cómo se avanza después de esto? Yo tengo siempre un tema con los PPT. ¿Cómo se avanzará para la siguiente? Ah, bien, ahí lo descubrí. Perfecto, quiero partir con esto. Observen esta imagen, por favor. Para mí es súper importante que el día de hoy observen las imágenes. A través de los medios audiovisuales nos transmiten muchas cosas, ¿ya? Y es más fuerte. Voy a poner los lentes. Me gusta a mí esta frase sacada de un libro que tengo,
es uno de los pocos libros que hay de Morrigan, ya, como yo decía, se sabe muy poco de ella, y justamente el trabajo lo han hecho los irlandeses y también algunos ingleses. Por ejemplo, Sorita Deste ha hecho un trabajo de investigación también en ella, pero la gran mayoría de los libros están escritos por irlandeses y casi todos están en inglés. Ya llevamos ahí 3 libros traducidos nosotros en el templo, pero es un trabajo lento. Fíjense lo que dice acá. A ver, hay gente acá escribiendo al tiro. Y lo que pasa es que no se avanza el PPT, ¿Y por no qué? avanza el PPT, no sé. A ver, déjenme... Entonces lo voy a tener que avanzar. Déjenme ver. Gracias, qué bueno que me avisaron. Y si no lo abrimos, a ver. No puedo retroceder. ¿Verdad? Se quedó pegado. Ni a mí me reacciona más encima. Vamos a ponerle pausa a esto mientras solucionamos el tema del PPT. Perfecto. Bueno, quiero leerles esto. Si es que ustedes ya lo leyeron, igual me interesa leerlo. Dice, la diosa que viste de negro. Dice, Morrigan fue una figura importante en la mitología irlandesa y todavía está activa en el mundo de hoy. Nos llega desde las páginas de los viejos mitos, en la historia de los narradores tradicionales y en las canciones modernas. Ella viene a nosotros con alas ensombrecidas, en la quietud de la oscuridad y en destellos de sueños. Oímos su voz en el latido de nuestro propio pulso, en el grito del cuervo y en el viento salvaje. Es una fuerza poderosa, pero a menudo es difícil de entender para quienes la buscan. Y así es difícil de entender. Es una diosa muy, muy, muy exigente, ¿ya? Incluso hay libros que dicen que de repente uno puede exagerar con esto de que la diosa sea como un poquito quisquillosa, perdón, le estoy atribuyendo, le estoy dando atributos muy humanos, ¿ya? Que es propio también de cada religión, el tema de antropomorfizar a las deidades. Sin embargo, más allá de lo que digan los libros, en nuestra experiencia como templo sabemos que ella es muy exigente y que no le gustan las cosas a medias, ¿ya? Díganme si se ve la siguiente lámina. Miren que ya me quedé preocupada. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, Perfecto. se ve. ¿Alcanzan a Sí, leer se ve súper bien. ustedes? Porque el tema de que esto esté pequeño por el inconveniente que tuvimos es que a lo mejor no puedan leer. Sí, yo lo leo bien. Ah, ya. Chicos, esto es súper rápido, esta primera parte, porque el enfoque mío es hablar de la muerte, de la diosa de la muerte. Pero esto es para que sepamos ya qué pasa con Morrigan. Bueno, tenemos claro que es una diosa celta de Irlanda. Sabemos que los epítetos más conocidos son la diosa de la muerte, de la guerra, y esto tiene que ver con el nombre en sí. Aquí yo le anoté algunas partes a ustedes. Por ejemplo, tenemos todo lo que la gran mayoría de los textos en las redes sociales van a encontrar lo siguiente, que Morrigan lo separan en 2 partes, una parte como Mor y otra parte como Regan. Y las redes van a decir generalmente que Mor significa gran y que Regan corresponde a reina. Y de ahí que viene que todo el mundo tiende a llamar o a decir que Morrigan significa la gran reina, que de hecho lo es, tiene esos atributos, por eso es tan exigente. Ella es la gran reina, tiene actitud de reina y pide que los suyos se comporten con esa actitud, ¿sí? Como de soberanía, de ser imponente. Pero si uno empieza a averiguar más, que si bien esto está correcto, hay también algunas variaciones. Por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a notar, tenemos, no sé cómo pronunciarlo, porque de gaélico sí que no sé nada. Dice mor sin tilde y tenemos un mor en la O que lleva tilde. ¿Ya? Eso va a cambiar el significado de las cosas, pero tiene que ver también con lenguajes diferentes, ¿ya? Con idiomas diferentes, porque por un lado tenemos una explicación
directamente de Irlanda, un significado irlandés, y por otro lado tenemos el significado alemán, que no es menor, porque si sabemos de historia, igual entre celtas y nórdicos hubo fusiones. Hubo fusiones a lo largo de la historia, entre luchas, entre batallas. Hay parte de los periodos celtas en donde hubo invasiones nórdicas, ¿ya? Incluso perdieron algunas batallas también. Entonces no es menor esa parte, porque uno podría decir, bueno, me quedo con el concepto irlandés. Sin embargo, el concepto alemán también es bien bueno. Y acá está, vuelvo a decir, el irlandés no habla de la gran reina, ¿sí? Y el otro nos va a hablar de reina fantasmal, porque relacionan el nombre de Morrigan, en esta parte de Mor, lo relacionan con muerte, ¿sí? Algunos dicen que por eso Mar también tiene eso, pero en el fondo lo importante acá es que estamos hablando de una reina que es una tremenda reina y que además está conectada con la muerte. Ahora, también el otro agregado como un sinónimo está este tema de las pesadillas, o sea, reina de las pesadillas, a eso voy. Y esto, ay, perdón, me atoré. Y esto es bien importante porque quiero recurrir a la imaginación de ustedes, al sentir de ustedes. Para nadie es agradable una pesadilla. Y ya tenemos un epíteto que nos dice reina fantasmal. Y por otro lado, de las pesadillas. O sea, estamos hablando de una imagen, si logran visualizarla, no sé cómo perciben ustedes, pero si tratan de imaginar cómo sería esto, es bastante potente. Traten de imaginarse una figura un poquito agresiva, tal vez no muy linda, con rostro de espectro, con actitud de espectro y que más encima se vuelve la reina de las pesadillas, ¿sí? Entonces estamos hablando de epítetos ahí bien fuertes, ¿ya? Bueno, acá viene la explicación de Mor, cómo fusionándola con el mar, en donde también es un tema importante para los celtas y para los descendientes de los celtas del sector de Gales, del sector de Inglaterra, en donde a Morrigan se le relacionó con la diosa Morgan, que más adelante, producto del cristianismo, terminó siendo Morgan Le Fay o Morgan Le Fay, ya que la típica diosa Morgan que todos conocen, pero que después dejó de ser diosa, se convirtió con el tiempo en sacerdotisa y terminó en la actualidad como la bruja Morgana. En algunos casos es lo que explican algunos libros. Pero en cuanto a Morrigan, Morrigan y Morgana son diferentes. Pero en cuanto a Morgan y Morgana, hay ahí una similitud. Pero para algunos, para los que trabajan en el sector de Gales, todavía Morrigan tiene características de esta diosa del mar en un inicio que es Morgan. Como le decía, Morgan después fue cambiando de atributo y fue como perdiendo prioridad. La bajaron en realidad como de categoría, la dejaron en humana, pero era al principio una diosa. Y era Morgan, no Morgana. Después con el tiempo se transformó en las leyendas astúricas, quedó como Morgana. ¿Ya? También es importante entender que cuando uno ve, por ejemplo, esta imagen de Morrigan, que es muy conocida, ya hay, esta es una estatuilla que la encuentro maravillosa. Siempre la vemos así, impecable, bella, toda diva, muy gótica, muy guerrera. Entonces, cuando uno dice Morrigan, uno tiende a tener esta imagen de ella, esta. Y uno la entiende como una, como si fuese una sola, lo cual también está correcto. Pero si uno averigua en las leyendas, nos vamos a encontrar que los autores no logran ponerse de acuerdo entre si Morrigan es una diosa, si son 3, si son 9, porque todavía hay estudios en eso. Por eso en la actualidad han salido muchos textos más de Morrigan, como decía, desde Irlanda, pero todavía no hay. La cosa es que se puede considerar como una, pero no nos podemos olvidar que son 3. Al tiro, Sebastián, Seba, al tiro, déjame terminar esta idea. Y cuando digo 3, vamos a hablar de una triple diosa, pero no es la triple diosa de Wicca, y que muchas de las tradiciones de la espiritualidad de la diosa utilizan
ese tema a nivel arquetípico. No estamos hablando de la madre, de la doncella, de la anciana. Estamos hablando de 3 diosas que forman una. Aquí tiene mucha similitud a Hécate, como decía delante Alice, ¿ya? Pero Hécate es triforme, y en el caso de Morrigan, son 3 personalidades diferentes, que las tengo acá. ¿Ven? La más conocida es Vat, Macha, Danu o Anu. Hay gente que también dice que es Anu más que Danu o viceversa. O si no, Vat, Macha y Morrigun. O definitivamente hay otras leyendas que nos dicen que estas 3 diosas serían Fea, Nemain y Morrigun. De este tema va a hablar Wileima cuando hable de diosa de la batalla, pero que son 3 fuerzas en una sola, confabulando, actuando, llevándonos a todo lo que es la batalla sobre todo. Sí, eso es verdad. Ahora sí, Sebastián. Bueno, es bastante complejo lo que acabas de mencionar, sobre todo para lo que estamos nosotros acostumbrados, porque siempre estamos así como ya, mente, cuerpo y alma. Pero aquí es como que se revela una perspectiva que se parece mucho a la concepción del alma que tienen muchos, em, en muchas culturas de tipo chamánica. Bueno, yo voy a ¿Ya? hablar del Seidor, que es ¿Ya? lo Sí. que manejo. Tenemos muchos espíritus dentro de nosotros que están simbiotizados en nuestro Oh, cuerpo, que somos, por ¿ya? ejemplo, tenemos el Filya y el Hamingya, que son 2 espíritus distintos, pero que a su vez, aparte de actuar de forma independiente, somos ¿Mm? nosotros. Ya. Oh, qué interesante eso. Y están ahí como parte de la personalidad también. Claro, sí, pues son Ujú. parte de nuestra personalidad y encuentro que es como lo mismo que con Morgan, es que están como simbiotizadas en Sí, una misma diosa, que actúan de forma independiente. exactamente. Sí, buen aporte. Me sirve mucho para explicar lo que ahora quiero decir, que a grandes rasgos, cada una de estas es un atributo de la diosa, cada una aporta algo. Una aporta, perdón, no apoya la soberanía, el otro va a apoyar como todo el furor de la guerra y así. Pero todo eso no se puede disociar, tiene que ir en conjunto. Por eso decía Marrato Wileima, cuando hable de la diosa de la batalla, va a explicar cada uno de sus atributos y cómo confabulan para que la persona gane una batalla. ¿Ya? Vamos a avanzar, gracias Seba. Ahí vamos. Bueno, el arquetipo, la iconografía más común de Morrigan en relación a la muerte es el cuervo. Todo el mundo sabe lo que significan los cuervos. Pucha, las películas han hecho un flaco favor a los pobres cuervos. Desde las películas esta de La Profecía, con el anticristo, desde Maléfica, en general todas las películas de terror, las películas de Halloween, las películas de Halloween, siempre aparece ahí el pobre cuervo generando un miedo, desde la muerte misma hasta cosas más demoníacas como estaríamos hablando de la experiencia del anticristo. Sin embargo, el cuervo a nivel chamánico en diferentes culturas, si bien representa a la muerte porque es una característica carroñera, ya es un ave carroñera que representa la muerte, no lo podemos negar. Hay otros atributos que tiene el cuervo y que por lo tanto también van a estar relacionados con esto, que nos sirve para la muerte, nos sirve para la batalla y nos sirve para la vida. ¿Ya? El cuervo es un animal muy sabio. Yo una vez lo dije, el cuervo cuando mira algo no lo olvida. Eso es súper extraño. Siempre se habla de que el elefante es el que tiene la mejor memoria, pero el cuervo, estoy hablando pésimo, ¿eh? El cuervo cuando mira algo, lo observa, lo guarda en su retina. Y eso habla como de una inteligencia bastante superior. Por lo tanto, tiene la capacidad de recordar experiencias pasadas. Lo cual, para las personas que se sienten llamadas, ya sea como animal totémico con el cuervo, o que cuando trabajan con Morrigan la ven a ella como el cuervo, tienen que tener claro que igual es de una actitud y de una energía en donde te tengo acá. No sé si se entiende. En Chile, cuando decimos eso, te tengo acá, significa como que te tengo en la mira, o sea, no me olvido de algunas cosas. Y esas características también la da. Pero además el cuervo, además de ser presagio de mala suerte, del mal, también es astucia, es sabiduría, es introspección.
es la muerte inevitable. Sí, sabemos que cuando aparece el cuervo, por ejemplo, si uno está mirando en una película, porque no quiero pensar que pueda ocurrir en la realidad, a no ser que usted esté agonizando en un lugar donde justo hay cuervo, lo cual sería tremendo. Pero en las películas siempre aparecen los cuervos o los animales carroñeros, de las aves carroñeras, como esperando que uno caiga. ¿Sí? Entonces es anuncio de muerte inevitable, ¿ya? De renovación y de renacimiento también. Esto es súper importante porque el cuervo también nos habla de renovación. Por lo tanto, vamos a hablar de la muerte como algo que va a continuar en el sentido de que forma parte de la vida y que la vida no se agota con la muerte y que la muerte cuando llega significa transformación, no que hasta aquí llegamos con nuestra existencia. Y eso es súper válido, nos sirve para todos aquellos que podemos creer en la reencarnación o aquellos que creen en la experiencia del más allá. Experimentar esto como renacimiento después de morir es súper importante. Vamos a seguir avanzando. Ya, ahí sí. Bueno, esta imagen yo la elegí un poco por un detalle. A ver, alguien dígame qué ve acá. Porque ahora vamos a entender por qué ella es reina de los espectros. Porque los espectros están relacionados con la muerte. No estamos hablando de hadas, no estamos hablando de ángeles. Todo el mundo sabe que los espectros significa en el fondo los muertos o las almas de los muertos. ¿Quién va a hablar por ahí? Que de acá no veo. ¿Alice o no? Sí, tiene una ¿Ya? similitud con, así como con la Santa Muerte, algo así. Mira, voy a aclarar algo. A lo largo de todas las culturas, todas las personificaciones de la muerte tienen cosas en común. Y Morrigan es la personificación de la muerte. No solamente es la diosa de la muerte, ella representa a la muerte misma. Entonces sí, tiene similitudes también con la Santa Muerte. Sí, exactamente. ¿Alguien más va a hablar? Bien, Ali. Profe, por aquí destaca la doble cara, una cara fantasmagórica, ¿Verdad? por así decirlo. Exacto. Cara, ujú, Sí, exacto, tiene como el rostro más partido, humana, ¿no es por cierto? así Una cara decirlo. humana y una cara que si uno la mirara bien o si uno hiciera esto, tal vez buscando desde el punto de vista del arte, perfectamente, y pasa, hay algunas imágenes de Morrigan en donde sale con una parte como calavérica, ¿sí? Y otra parte humana, ¿sí? Acá están los cuervos, está como con una especie como de lanza, su vestimenta negra que es muy propio de ella, pero no es el único color que trabaja. Y fíjense acá, bueno, acá está ocurriendo una batalla al parecer, están acá las lanzas, y acá, ¿qué tiene acá ella? ¿A qué otra diosa nos recuerda eso? Tiene cabezas de personas. Como la diosa Hela, la diosa Como del Gela, inframundo. exacto, y como Como Kali, para venganza. atrás. ¿Sí? Y fíjense que cuando yo estaba trabajando en esta parte me impresioné, porque sí, tiene detalles común con Hela, ¿no es cierto? Tiene detalles con Kali, que destruye los demonios, y en el caso de Morrigan, esto tiene que ver con la forma en la que ella aparecía. Acá está relatado, pero se lo voy a contar yo. Ustedes lo pueden leer acá. ¿Por qué se le llama reina de los espectros, reina fantasmal o reina espectral? Que esto es definitivamente un epíteto de la muerte o relacionado con la muerte. Esto tiene que ver con que, ustedes ya lo saben, ella es diosa de la batalla. Cuando aparecía el cuervo en la batalla, los guerreros, no voy a hablar mucho de esto para que hable después Wileima, sabían que iban a morir o que podían morir. Ya estaban ahí los cuervos esperando a que terminara la batalla, que se fueran para llegar y atacar. Entonces los guerreros celtas tenían dos opciones, o se dejaban morir, ¿sí? Pero eso es un símbolo de cobardía, dejarse morir, en el caso de ellos, como lo entendían ellos.
Y la otra opción es vivir, aunque no sabemos qué va a pasar más adelante. ¿Y cómo era ese vivir? Que es luchando. Yo me pongo de pie y aunque esté ahí, que me están haciendo pebre, como decimos en Chile, que me están haciendo añicos, y yo estoy ahí casi moribundo y no puedo más en la vida o en la situación que voy viviendo, cuando aparece el cuervo es, vamos, ponte de pie o si no, te llega la muerte. O si no, vamos a cerrar el ciclo, vamos a cerrar este momento. Entonces el guerrero así también lo entendía. Si él no peleaba o no se levantaba, el cuervo iba a venir. Y la otra opción era pelear, y que ahí que ocurriera lo que tuviese que ocurrir, pero se moría peleando, o peleaba y lograba estar bien para otra batalla. ¿Ya? Después que terminaba la batalla y se iban todos y quedaba el campo de batalla lleno de muertos, traten de imaginar, por favor, siempre digo que piensen mucho en las películas de época para que vean esto, de por lo menos visualizar, entenderlo. Imagínense un campo de batalla de época antigua lleno de cadáveres, cortados, mutilados, atravesados, no es chistoso, más el hedor que hay. Y las leyendas nos dicen que Morrigan, cuando anochecía, después de que los cuervos ya habían venido, se habían comido a la gente, Morrigan venía en la noche. ¿Sí? También ahí se relaciona con la oscuridad, con lo negro, ¿ya? Sus vestimentas son negras también. Ella viene en la noche a llevarse a los muertos que lucharon y murieron peleando. Pero no viene ella ahí como cuervo. Ella no viene como cuervo, ella está como cuervo antes, cuando está la pelea. Ahí ella está como cuervo. O puede representarse como guerrera gritando, dándole ánimo a los guerreros. Ella tiene que venir de acuerdo al contexto. Aquí los terapeutas, la gente que trabaja en magia me va a entender súper bien. Uno tiene que llegar en la misma vibración, es algo que nosotros vemos en el Coven. Si yo voy a entrar, por ejemplo, al bajo astral, tengo que entrar con energía al bajo astral. Si yo voy a trabajar con ángeles, tengo que estar con una energía a lo mejor un poco más sutil o angelical en ese sentido. Si yo voy a trabajar con muerto, tengo que tener en ese momento, para entrar en contacto con esa entidad, esa energía. Entonces, ella no llega ni como la gran reina, ni como cuervo. Ella llega como espectro. Así que imagínense cómo será. Y mucha gente decía que la veía, ya la veía a Morrigan, veía un espectro ahí que revive, entre comillas, revive, se va al tiro antes que se me escape la idea, no sé por dónde, revive a los suyos, a los que murieron peleando, a los guerreros valerosos, los revive con sus artes mágicas, porque ella también es diosa de la magia, ella hace magia potente, los revive, les corta la cabeza, por eso ahí está la imagen, le corta la cabeza. Pero ese cortar de cabeza es para llevarse el alma. En el concepto celta, el alma está anidada acá, muy relacionado al concepto griego con psique. ¿Sí? Está acá. Y por eso se lleva las cabezas. ¿Sí? Y desde ahí ella se los va a llevar al otro mundo, a su espacio primero, que de ahí vamos a hablar de este espacio, este reino de Morrigan, y después ya al lugar que corresponde. Pero para esto ella tiene que ser un espectro, con todo lo que implica, un espectro visualmente, energéticamente, y también tiene la categoría de psicopompo, o sea, la entidad que guía a las almas. A lo largo de las culturas hay grandes psicopompos, por ejemplo, Anubis es un tremendo psicopompo, Hécate también es psicopompo, y Morrigan también lo va a hacer, porque tiene que guiar las almas de un lugar a otro. Seba, ahora sí. Sí, respecto a lo que decías, es una tremenda y muy clara analogía con la cacería salvaje. Sí. Me recuerda mucho a eso. ¿La cacería salvaje El de hecho qué? De todo que lo que es la venga de brujería del noche cerco. a sacar las almas. ¿Sí? Claro, o sea, Exacto. hablando de un contexto general. Sí. No, bueno, y la cacería salvaje es la cacería Wileima, vikinga que hace en las noches Wileima, espere, de Julep.
Wileima, espere, que estaba hablando Seba y yo no sé si Seba iba a seguir hablando. Y en todo caso la brujería salvaje también se utiliza, obvio que es vikingo, pero es lo que se utiliza en la brujería del cerco. También. Que tiene que ver con eso vikingo, pero que justamente la brujería del cerco trabaja eso, porque trabaja ese tipo de chamanismo, ese tipo de magia. Seba iba a decir algo. Sí, porque hay dos, digamos, versiones de la cacería salvaje, que una es la versión mítica que se origina en los pueblos germánicos y nórdicos, Ujú. y también está esta otra versión que es mucho más actual, que se sincretiza con distintos fenómenos que ocurrían en distintas partes de Europa, que se trabaja directamente en la brujería tradicional, en la brujería del cerco. Exacto. O sea, de hecho la brujería del cerco, que es más actual, lo toma de estos textos antiguos o de estos relatos antiguos o de estas prácticas antiguas. Es lo que hace el cerco, tomar estas prácticas y las aplica en la actualidad. Por eso ambos están en lo correcto. ¿Sí? Wileima iba a decir, ahora sí te podemos escuchar. Preciosa. Hola. Pero es que esto se me configura. Que el concepto de la cacería salvaje es la búsqueda del alma. Ujú. No es lo único, pero No habían cumplido con los preceptos para el invierno. ujú, pero no es lo Y en este único. momento se invocaban a los otros dioses de protección. Ujú, que no es lo único, no es lo único, no es solamente la búsqueda del alma. Recuerden que en la brujería, perdón, me enredé, en todo lo que es la cacería nocturna o la cacería salvaje directamente, también es el momento donde salen las brujas, a encontrarse con los dioses de la oscuridad, los dioses de la noche. Ahí, por ejemplo, en brujería del cerco actual se trabaja con la imagen de Lucifer o del diablo. ¿Sí? En el fondo salen igual, claro, salen espectros, pero también salen las brujas a encontrarse con estos seres, ¿sí? A abrirse paso entre estos mundos. ¿Alguien más para seguir avanzando? Bueno, acá hay algo que también hablan los libros. Déjenme subir un poquito más. Ya. Ahí, ¿qué es sobre la Banshee? La Banshee es muy conocida en Harry Potter cuando, no me acuerdo en cuál, creo que en la, no me puedo acordar, en la 2, la cámara secreta. El profesor, que era un fraude, él dice que no se libró así del presagio de la Banshee. Cuando hablan de la Banshee, a mí me recuerda mucho también la experiencia de La Llorona, acá en América, que si bien La Llorona es mexicana, también ha recorrido toda América con diferentes versiones. Sorry, me caí como por 2 minutos, voy a volver a compartir la pantalla. Estábamos viendo el tema, no. ¿Por qué me lo abre así ahora? Déjenme ver otra cosa. Ya. De nuevo, vamos a poner compartir. Ahí sí. Es un tema esto de caerse en plena exposición. Bueno, estábamos hablando de la Banshee, que es tan conocida, por ejemplo, por el tema de Harry Potter. Y que yo estaba diciendo el tema de la Llorona. Ya, la Banshee es una entidad directamente irlandesa, ¿sí? Que es, bueno, en la serie Teen Wolf, ahí hay una Banshee también, ya, una chica que tiene esa característica de Banshee. Y se habla que son como los que presagian a la muerte, ya, un heraldo de la muerte también se podría entender. Y lo que significa es que anuncian cuando alguien va a morir, ¿ya? En algunos casos había gente que consideraba que Morrigan era una Banshee o que la Banshee era Morrigan. Si consideramos que anuncian la muerte, podríamos decir que tienen cosas en común, pero no es lo mismo. Morrigan es Morrigan y la Banshee es la Banshee. ¿Ya? Ahora Morrigan es una deidad y la Banshee tiene más categoría de espectro o algo muy similar como a las parcas, por ejemplo, o a las morias, por ahí. También más de espectro mismo, pero no tiene la categoría de divinidad o no le sumamos esa parte. La Banshee va de 3
ya pese a que algunos digan que había una, no, siempre van de 3 o una que también se divide en 3. Entonces, en ese sentido, también tiene similitudes con Morrigan. Y en el caso de esta entidad, por eso decía, siempre que me hablan de ella, yo recuerdo mucho el tema de La Llorona acá en América, porque ella parte llorando alrededor de la casa de alguien, anunciando que alguien va a morir. ¿Ya? Y hace este trabajo de dos formas, una llorando, que es lo que acabo de decir, y la otra es que también tiene un grito, y ese grito puede dañar los oídos o los tímpanos de quien lo escuche, corriendo el riesgo de quedarse sordo. Pero ese llanto o ese grito está anunciando que alguien va a morir y ella se pasea por las colinas cercanas o por la casa cercana de quien vaya a morir. ¿Ya? Hay otra diferencia acá que yo la tengo acá debajo en relación a Morrigan para demostrar que no es lo mismo que la Banshee, y es que Morrigan en la gran mayoría de los casos presagia la muerte de reyes, de magos, por ejemplo en las películas, en esta de una serie también de Netflix, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó, es la de la hija del mago Merlín, Maldita creo que se llama. La película, bueno, se le aparece a magos que puedan identificarla, que sepan a qué se refiere, a guerreros y a reyes o soberanos, a héroes también, como el tema de Cuchulain, por ejemplo. Y en el caso de la Banshee es como un heraldo de la muerte, pero ya como para la gente común y silvestre. ¿Ok? Vamos, seguimos avanzando. Comentarios acá mientras avanzamos. Nos quedan súper poquitas diapos. ¿No hay comentarios? No, parece que no. Bueno, vamos a... Ya, vamos a hacer como que no ocurre nada, hay que seguir con lo que estamos, ¿ya? Bueno, Morrigan sí es considerada la lavandera, ¿ya? La lavandera en el vado, que eso es súper importante. Los textos también nos dicen, en los relatos, nos dicen que Morrigan aquí está en su caracterización de Bad, ¿no es cierto? Lavando la ropa de los guerreros, ¿ya? No solamente de los guerreros en la actualidad, para quien trabaja con Morrigan o es sacerdotisa de Morrigan o devota de Morrigan, es muy probable que en algún momento de la vida haya soñado con Morrigan en el agua, una mujer, como sale en la imagen, metida en el agua, lavando las ropas, lavando las vestimentas. El vado es esa parte del río donde uno puede entrar y puede hasta caminar, ¿ya? De donde no hay este riesgo de que te llevó el río, te llevó la corriente, sino que es un lado más o menos con poco fondo y uno puede ahí, las lavanderas se ponían ahí a lavar. Y ella también tiene esta categoría de lavandera. Esto también es un presagio de una posible muerte, ¿ya? Se ve a través de una visión, a través de un sueño. Y aquí ustedes si ven acá el dibujo está rojito porque ella va lavando la sangre de los suyos. Si logra lavar toda la sangre, quiere decir que la persona va a vivir para vivir otra batalla, para contarla, va a vivir para contar la experiencia. Sin embargo, cuando las ropas no salen con toda la sangre, ya es presagio de que ella te va a llevar. También es otra forma de verlo. Aquí ella sale vestida generalmente de blanco cuando está como la bandera y las ropas pueden ser blancas, rojas o negras, dependiendo de lo que vaya a pasar. Cuando queda blanco, definitivamente es que la persona está bien, va a pasar al otro lado. Rojo, obviamente, mientras está con sangre. Y negro es cuando ya va a partir o no hay nada que hacer. Lo digo esto no con ánimo de asustar, sino que para que entiendan los simbolismos, porque hay mucha gente que me dice que soñaron con Morrigan, que soñaron con Cuervo, que les decía tal cosa. Bueno, vamos entendiendo entonces los simbolismos de ella, la forma en la que ella se muestra a los suyos. ¿Comentarios hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vamos a la
Número 8 son 10. ¿Quién hizo esa rayita? ¿O lo vas a llevar yo? No tengo un lápiz activado. No, yo es que no sé qué me pasó. No, yo Oh, no sé qué pasó. ¿alguien sabe No, cómo? aquí iba a hacer una pregunta y no sé qué se me activó. Que me va a salir así la grabación con la raya. Bueno, No sé cómo se activó. déjame ver si es que la voy a dejar de Iba a hacer compartir. una pregunta y salió la Ya, raya. Y salieron esas rayas. pregunte mientras lo dejo de nuevo fijo. Ahí está. La pregunta tenía que ver con el color rojo. ¿El rojo qué significaba? No, cuando está lavando directamente la sangre. Por eso está rojo. Sí, cuando está lavando. Pues si sale blanca es porque la persona va a vivir. Si sale rojo, No, si sale rojo es mientras está lavando. ya. ¿Ya? Y Ahora si también salía hay negro es porque significa muerte. Exacto, sí quedó así. Ahora aquí hay una cosa bien importante. También ella, yo delante decía que ella está con ropas blancas acá, sin embargo también se da la posibilidad de que esté ella con la vestimenta roja o también con negra. Generalmente es blanca, pero también se pone ella con vestimenta roja cuando es un guerrero, directamente un guerrero. Entonces ella está representando lo que significa el guerrero. Recuerden que no solamente los guerreros son los que siguen a Morrigan, puede ser por otras razones también. Bueno, aquí tenemos otro tema también importante en relación a ella como la personificación de la muerte. En la actualidad tenemos mucha gente, muchos cursos también sobre el reino elemental, ya sobre los seres férricos. Vamos a utilizar el nombre directamente de ellos porque la palabra elemental se utiliza más que nada en la magia occidental. Los seres férricos, el mundo férrico. Aquí a lo mejor Seba va a poder coincidir conmigo en esto, desde el punto de vista del Saber. Pero las hadas, fíjense bien, no eran ejemplificadas como se les ve ahora, como las haditas lindas, como Tinkerbell, nada de eso. Las hadas en su gran mayoría eran muy temidas por los antiguos. Formaban presagios de mala suerte. Verlas a ellas significaba o que te ibas a quedar atrapado en los mundos de las hadas, o que te iban a seducir y después posteriormente morir, o que te iban a dar una maldición, ¿ya? No es fácil llegar y contactar con los seres férricos, ¿ya? Si bien ellos trabajan un montón de abundancia, en nosotros muchísimas cualidades mágicas, por eso después, más adelante, desde la Edad Media en adelante, se formaron estas especializaciones de magia en relación a esta gente especializada en seres férricos, seres elementales y el dominio de los elementos. Pero las historias antiguas nos hablan de que el mundo de las hadas y de estos seres no es para nada chistoso, no tienen humor en el sentido de que, no, si te entiendo, te perdono. Tienen humor en el sentido que hacen broma y de repente tienen muchas características de entidad burlona, de un espíritu burlón. ¿Ya? Entonces, las hadas también tenían la categoría de ser portadoras de muerte. Y por eso Morrigan también va a ser la reina de las hadas, no solamente por un tema de sanación o por un tema bonito de trabajo con las hadas, sino porque las hadas, sobre todo en el cristianismo, formaron a pasar parte del reino de los espíritus. Y el reino de los espíritus, desde la perspectiva, desde la teología católica, el reino de los espíritus, católica directamente ya, porque en la Edad Media estamos hablando de catolicismo, no del tema protestante, nada de eso. Las hadas forman parte del mundo espiritual de los espíritus, pero de los espíritus bajitos, ¿ya? Que están relacionados, como más adelante va a decir la magia ceremonial, con los espectros. Por ejemplo, lo que va a decir Eliphas Levi, mucho más adelante, aclarando esto, va a decir que en el fondo la baja magia va a trabajar muertos, demonios, y va a trabajar los seres féricos. Entonces no tienen esta categoría como se ven en las películas actuales, de todo muy bonito, o estos cursos de aprenda a conectar con las hadas,
que las sanaciones, las hadas, no, ese cuento históricamente está errado. Sebastián. Sebastián es el profesor de Seidur del templo de Morrigan, ya él va a estar hablando de todo lo que es el chamanismo nórdico, y el profesor de runas. Sebastián. Sí. Bueno, respecto al tema de las hadas, como tú bien mencionas, esta concepción que tenemos que es históricamente incorrecta, de hecho, la forma que nosotros tenemos de las hadas en nuestro imaginario popular viene directamente de una criatura que pertenece al pueblo férico, o sea, solamente una especie de tantas que hay, que viene directamente de la mitología finesa, que se llama Keiyu, y que es exactamente esta personita pequeña con alitas. Y bueno, el reino de las hadas o de los elfos, como quieran llamarles, porque la verdad son equivalentes, ya, em, es muy variado, es muy variado, así que, o sea, hay un montón de criaturas que normalmente adquieren formas zoomórficas, algunas ni siquiera tienen forma, exactamente. Entonces, eh, claro, la concepción que nosotros tenemos o que hemos tenido en el pasado cercano, digámoslo pasado tipo unos años atrás, es muy errada. Exacto, y sabes que me recordó dos cosas, la serie, no la película de Merlín, las aventuras de Merlín, cuando están en contacto con los Cide, también el rostro que tienen ahí es tremendo, es súper agresivo el rostro. Y por otro lado, recordar a propósito de que estamos hablando delante de Morgana, de que Morgana le decía, sí, Morgan Le Fay, y justamente es el hada, y esto no era honroso, era todo lo contrario, era peyorativo, despectivo ser considerada, bueno, obviamente ella no lo consideraba así, pero cuando la gente la llamaba así, era a modo despectivo, no era ser lo máximo, ser descendiente del mundo de las hadas. ¿Sí? Anda justo por acá una mosquita. Así que eso, comentario acá. Número 9. Qué poquísimo, me enredé, poquísimo. Sebastián. No, iba a decir algo complementario a lo que tú dices, pero desde la mitología nórdica, que pasa ¿Ya? también, sobre todo en Islandia, que hay muchos textos que hablan de las hadas, o sea, hadas desde la perspectiva celta, pero para ellos son los elfos, ¿Ya? que hablan de los elfos intercambiando bebés, que también es un fenómeno que ocurre mucho con el pueblo Side, el Sí. intercambiar bebés, y estos bebés terminan siendo personas que se vuelven locas y que son deformes y terminan matando gente, es como una cosa tremenda, pero también ocurre esto, que el ser descendiente de no es algo bueno. Oh, se te cortó el sonido, pero no es algo honroso, a lo mejor iba a decir. No, sí Ya, que sí, no es algo positivo, algo bien. sí. De hecho, para cerrar el tema de las hadas, quiero decir que también, a propósito de Morgana, por ejemplo, y de las leyendas y de los Cide, también existía, además de estos intercambios de bebés, que se hacía hasta como un ritual para hacer estas cosas. Sí, mucha gente dejaba a los bebés, por ejemplo, en pleno bosque, si en caso de que fueran pobres no podían vivir, para que se lo llevaran los elfos, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que dentro de la mitología celta también existe la fusión o la capacidad de unión sexual entre un humano y un ser de esta especie, ¿ya? De un ser, un hada, un elfo, de un ser férico. Es posible. Y esos seres tienen estas características de humano con poderes también, poderes mágicos propios de los Cide, como corresponde. Pero tienen otras categorías, por ejemplo, perdón, características más pequeños, morenos en algunos casos, más flaquitos, tienen como esas características. Por ejemplo, en la Edad Media, el ser moreno es propio de tener pecado. El concepto de... Esto va a sonar como los mormones, pero sí, los mormones también tienen eso. Ya, si ustedes leen el libro de Mormón, se van a encontrar con unas cosas tremendas. Pero en el catolicismo del medioevo,
la mujer virginal, la mujer devota de Dios, que sigue todos los designios divinos, la mujer perfecta es rubia de ojos azules. Usted me dice, pero ¿cómo así? Bueno, quedamos eliminados todos nosotros, los latinos, por ejemplo. ¿Sí? Y por eso se ve el tema de Morgana, y fíjense que Morrigan es de cabellos negros también, ¿ya? Y Morgana también tenía los cabellos negros. Justamente nos viene a decir que no tienen esa divinidad convencional. Y desde ahí se van hilando un montón de cosas. Ahora van a entender por qué se le decía peyorativamente a ella Morgan Le Fay, o Morgana Le Fay. O sea, no tienen, es como que fueran malditos, por decirlo de alguna forma. Y encima forma parte del mundo de los espíritus como más bajito, si lo dijésemos en el concepto esotérico, sería energía del bajo astral. Ahora, terminando lo de Sebastián, sí, claro, hay seres con los cuales se puede trabajar muy bien, pero también ahí viene el desafío del mago que sepa cómo trabajar con estos espíritus. Porque que tiene técnica, que tiene práctica, sí lo tiene. Y no basta una oración romántica. ¿Ya? Vamos a esta parte que son los montículos. Más tarde va a hablar Lorena sobre el tema de las hadas. Ya va a explicar el tema de por qué Morrigan es reina de las hadas y va a hablar de las hadas. Y Natalia también va a hablar de las hadas de las aguas cuando toquemos el tema de Morrigan con las aguas. Bueno, los montículos son estos. Estos pequeños montones o mojones de piedra que se utilizaban para varias cosas. En las películas también ustedes pueden verlo, pero esto se utiliza a modo de representación de que abajo hay alguien muerto o por lo menos un recordatorio de alguien que murió, aunque no necesariamente esté ahí. ¿Ya? Por ejemplo, para el tiempo de guerra, de grande guerra, en donde no se encontró el cuerpo de alguien, o murió mutilado, o quemado, o tirado al agua, se hacía un montículo, ya se le ponían flores, se lograba tallar la piedra, y representaban acá que la persona está siendo recordada. Recuerden que los celtas tienen un gran valor por los ancestros, por algo está la dinámica de Samhain, ¿sí? Entonces ellos honran a los ancestros. Generalmente la gente cree que el tema de los muertos es, como también se ve en las películas, esto de llegar, se murió alguien, lo queman, que eso sí, tiene que ver con ciertas tradiciones. Ya, por ejemplo, en caso de los reyes se hacía mucho, quemar a alguien. En caso de algunos guerreros también que murieron y que yo sé que la persona murió y estoy reconociendo el cuerpo también. Pero los montículos también tienen que ver cuando no sabemos qué pasa y hacemos este homenaje, ¿ya? Ahora bien, estos montículos son propios de Morrigan. Ella gobierna o moviliza su energía a través de estos montículos. Y algo más importante aún, esto de acá, esta imagen de acá, que aquí dice, oye, yo dije de gaélico, ni les cuento, pero lo vamos a decir en español, ¿ya? Dice Cueva de Croachan, Irlanda. Y esta es una entrada, lo decían en la Edad Media, que era una entrada al inframundo, una entrada al infierno, ¿ya? Pero es una entrada al reino de Morrigan. Hay mucha gente que en la actualidad, muchos irlandeses que están aprendiendo a conectar bien con Morrigan, porque ahora en Irlanda Morrigan se está haciendo famosa de nuevo, ¿ya? Van acá a estos espacios, se meten acá y les gusta tener estas iniciaciones con Morrigan, tener experiencias místicas, crear un propio ritual ahí, metiéndose en el espacio que es directamente de ella. La cueva de Croachan es entonces la entrada al reino de los muertos o esta parte espectral antes de que se vaya al lugar específico. No sé quién está haciendo ruido, yo no sé si hay alguien que quiere hablar o qué. ¿Sí? Quiero explicar algo que no está entre los epítetos que tengo que nombrar y que no lo vamos a ver hoy. Esto queda como para otras charlas. Esto, si se dan cuenta, está en la tierra misma. ¿Ya? Trabajamos con cuevas, trabajamos con montículos, y eso nos da otra característica de Morrigan que quiero que también conozcan. Que ella es reina y es
diosa de la tierra. También se puede trabajar todo lo que es la tierra, la ecología. Generalmente trabajamos con Gaia en algunos casos, con Gea, para los que les gusta el tema de la madre tierra, Pachamama también, pero a Morrigan también se le puede pedir por la tierra, porque ella tiene esa parte. Sus dominios son la tierra en sí, tierra como elemento, el meterse acá a las cuevas, ¿ya? Y bueno, el concepto de las cuevas se utiliza en todas partes, por algo está el tema de las cuevas y las brujas de Salamanca en distintas partes, desde España como en América, siempre las cuevas son una entrada, un portal hacia lo que hay abajo o directamente hacia el mundo de los muertos, entendiendo que la tierra es la que recibe a los muertos. ¿Comentarios para ir a la última parte? ¿Aportes, dudas, consulta? ¿No? No, todo claro, gracias. Sí, gracias, preciosa. Bueno, vamos a ir a la última parte. Como decía delante Alice, que le dio una sensación de que se parecía a la Santa Muerte, a San la Muerte, a todas las personificaciones de la muerte, bueno, Morrigan sí representa a la muerte. Suena más bonito decirle como diosa de la muerte, suena más romántico también, menos agresivo. Pero si uno dijera, quiero llevarlos en este momento a una reflexión profunda de ustedes mismos, pero si dijésemos que uno tiene que honrar la muerte con mayúscula. Si yo le dijera esto, que sale también en la Biblia, hay grandes textos aquí que nos hablan de esto, que la muerte camina siempre a nuestro lado. Sí, hay libros, me gustaría dejárselos cuando suba esto al canal de YouTube, me gustaría dejarles ahí en todo lo que es la descripción los libros. Están todos en inglés, sí, tengo que decirlo, están todos en inglés, pero bueno, con un traductor o si los compran en formato Kindle, el formato Kindle de Amazon tiene traductor y es bastante bueno, bastante certero, ¿ya? Para que lo sepan. Ahí yo les voy a dejar libros buenos de ella. Si yo le dijera que la muerte camina al lado nuestro, ¿qué pasaría? Algunos a lo mejor dicen, sí, es normal, hay gente que llega y dice, bueno, todos en algún momento nos tenemos que morir, así como de manera, así como de resignación, aunque también esas palabras a veces denotan un gran miedo, una negación a enfrentar el tema. Se lo digo porque lo he visto, gente que toda la vida dijo, ay, si total, la muerte ya, a uno ya lo eligió, uno sabe cuándo va a morir, y listo, es así y chao, pero al experimentar el momento de la agonía o al verse a punto de morir, es de alto impacto y no se percibe con esa liviandad, por decirlo de alguna forma. Mónica, ¿Sí? disculpa, pero un comentario, yo no sé si a los demás les sucederá o no, el tema de la muerte por un tema social, y como tú también lo comentabas, también histórico, nos causa como un pánico, un miedo a nivel general, lo pudimos ver ahora con todo lo que pasó y toda la gente que lamentablemente falleció con el COVID. Uh-huh. Pero sí me he topado con personas que desarrollan un poco más este lado mágico, por hablarlo de otra forma, Sí. que siento que lo vemos desde otra perspectiva. Quizás en algunos al comienzo es mucho miedo porque ves cosas que no ves, pero en mi caso y en caso de otras personas con las que he hablado, uno lo ve como desde otra mirada. A mí en lo personal no me asusta la muerte. Podría ser que el desconocer lo que viene después inquieta, pero cuando la gente está por morir o algo así, es como que tú puedes intuir que esa persona ya pasa a otra fase. Y a Sí. diferencia del resto, no me da miedo. Encuentro que incluso es hasta como para festejar una evolución. Pero claro, tú lo dices socialmente y estás loca. Eso sucede Gracias, sí o sí. Elba. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer aquí dos diferencias. Una es cuando uno experimenta la muerte o lo que uno cree que puede ser la muerte para uno. O sea, ok, en algún momento tengo que morir, me voy tranquilo, viví todo lo que tenía que vivir, no tengo miedo a lo que hay en el más allá, a lo que vaya a ver, a lo que me vaya a enfrentar.
Pero por otro lado también tenemos la experiencia de pensar, de sentir, de anteponernos con mucha angustia, y que es válido, absolutamente válido, cuando un ser querido parte. ¿Sí? Y ahí a lo mejor no es tanto de festejo. Pese que hay culturas que festejan esa muerte. Ya acá mismo en Chile tenemos, por ejemplo, cuando hacen estas festividades con el angelito. De ahí viene la canción de Violeta Parra, El Rin del Angelito. Pero aún así yo no creo que esté exento de dolor, porque hay un tema de apego, y el apego es humano. No nos creamos aquí que estamos hechos de humo, que somos Dalai Lama, ni Buda, ni nada de eso. O sea, tampoco es malo el apego, al no ser que ya se transforme en algo patológico y que nos impida llevar una vida en armonía. Y tenemos que aprender a vivir ese apego, y lo digo estando súper consciente, ya como mujer, como mamá, o sea, yo me lo he planteado, o sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con toda esa experiencia de la muerte? ¿Seguiría yo siendo la misma Mónica segura de sí misma, que trabaja con los muertos? De hecho, trabajo con los muertos y eso me habla de la posibilidad de otra vida, que están ahí, que podemos tener contacto con ellos. De hecho, también soy medium, que a propósito con Morrigan se debería trabajar muy bien la mediumnidad. No es solamente, la muerte o la guerra. La gente que trabaja con Morrigan debe aprender a trabajar el don de la profecía, el don de la mediumnidad, el don oracular, aprender a contactar con los espíritus en general, que no son solamente las hadas, sino que también son los espectros. Pero independiente de eso, el apego yo creo que es una de las cosas que más duelen. Entonces, yo acá lo digo directamente, esta parte de acá es sin consejos. Aquí me saco el rol de sacerdotisa y practicante micromante, incluso en mis prácticas africanistas, para decir que no, aquí es la Mónica más humana, que también tiene miedo y que yo siento que a ustedes también les pasa, lo digan o no, lo manifiesten o no en esta charla. Entonces no nos queda más que entender y soltar el duelo también cuando corresponde. La otra vez escuchaba a alguien desde el punto de vista de la psicología, no sé si todos los psicólogos están de acuerdo o no, que he escuchado dos versiones, una que dicen que el duelo de la muerte por alguien, vamos a hablar específicamente de la muerte por alguien, que es el más doloroso, el más impactante, del que más arrancamos, es que puede ser 5 años un duelo. Por ejemplo, un papá, una mamá, un hijo. Hay otra psicóloga que una vez escuché que me dijo, no, después del 1 año y medio es patológico, y así lo definió con una frialdad enorme. Yo que tuve que vivir algunos duelos justamente de mamá y papá, al 1 año y medio yo todavía los lloraba, y a mares. Ya después con el tiempo uno se está más calmando, y hasta el día de hoy de repente si los recuerdo en alguna experiencia de dolor todavía lloro, y después uno sabe que están ahí acompañándote, ¿sí? No sé si Wileima, Nico que está por acá presente, Sandra justo no puede hablar en este momento, alguien que pueda decir, solamente respóndame esto, ¿cuánto tiempo es normal un duelo por muerte de alguien cercano? No estamos hablando del vecino, estamos hablando de Mónica, vínculos, ¿sí? Permiso. Ajá. Mónica, no hay un tiempo. Cada No. uno hace su duelo Ujú. con sus tiempos. O sea, te puede llevar 1 año, 5, 7, 10 o toda la vida. No creo que exista un tiempo determinado y tampoco se transforma en una enfermedad. Es solo un dolor, un recuerdo hacia esa persona que vos amabas. A no ser que tu amor haya sido demasiado hipócrita y a la semana ya estés de fiesta. Ujú. Yo Sí, creo que cada uno maneja el dolor a su manera. Eso de que yo, por ejemplo, tengo un concepto, vida, nada te debo, vida, nada me debes, estamos en paz. sí, te entiendo ¿Tá? perfectamente. Entonces, Sí, yo con la vida estoy en paz. La muerte me acompaña día a día, está a mi lado, camina conmigo. Es más, está tan segura de ganar que me da una vida de ventaja. Es un ujú. dicho. Sí, entiendo, Lore. Gracias. Permiso. Nadia levantó la mano y de ahí quiero que Permiso. hable directamente Wileima, que es estudiante del sacerdocio de Morrigan y es psicóloga. Me gustaría escuchar igual la opinión de Sí. un psicólogo, para mí es importante, porque tampoco creo, y lo he visto Sí. en mi familia, llorar a los muertos eternamente, porque también eso provoca Exacto. algo en los espíritus, tampoco es muy bueno, no, de verdad.
provocamos ahí una tensión en los otros planos. Nadia primero, y de ahí vamos a terminar para terminar de leer esto y terminar la charla. Nadia, andas por ahí, que creo que había levantado la mano. Sí, acá Ya, Nadia, te escuchamos. Y de ahí va a hablar Wileima, la psicóloga. Ujú. escuchan. Sí, Yo, como decía la compañera, querido, depende de nosotros. Por ejemplo, mi abuelo murió cuando yo tenía 14 años y no me despedí de él porque me hice la dormida, porque estaba con, no quería que me molestara. Y después me avisan a las horas que murió y nunca me lo perdoné. Y hasta como yo tengo ahora 38 años y puedo decir que hace 3 o 4 años atrás recién avancé en eso y dije ya, porque al final él es el que no está descansando, quizás él es el que está, lo estoy molestando a él tanto. Preguntarme si hubiera hecho otra cosa, si me hubiera despedido, si hubiera, quizás hubiese sido distinto, porque él hubiese estado 5 minutos más conmigo y no hubiera tenido ese accidente. Entonces, yo, como dicen, ¿se cortó? siento que depende de las circunstancias. Hablar, hay gente que le lleva una vida entera, hay gente que le dura un año, es como distinto por persona, yo creo. Gracias, gracias Nadia. Bueno, y finalmente, Wileima, para terminar con tu apreciación desde el punto de vista profesional en todo lo que es el área de la psique. Sí. ¿Sí? Sí, fíjense, sí hay un tiempo estipulado, pero desde el punto de vista clínico y estadístico, vamos a decirlo así. Sí se establece que a un rango de los 6 meses de ocurrido el evento que causa el duelo, ya debería haber una respuesta satisfactoria, sobre todo a nivel social. Ahora, ¿qué es lo que genera? Y uno puede hablar de un duelo patológico. No es tanto el tiempo como las conductas. Yeah. Es un poco lo que usted estaba diciendo. No es lo mismo todavía eventualmente ante el recuerdo llorar a los padres que seguir llorando como si ayer murió. Exacto. Eso es otra cosa. Yeah. No poder desprenderse de los objetos, no poder cerrar, manejarse con la culpa. O sea, son otros elementos conductuales lo que pueden empezar a hablar de lo que es un duelo patológico que está descrito como tal. Sí hay unos tiempos, uno espera que más o menos entre los 6 meses ocurrido la muerte al año, la persona deba de tener una respuesta satisfactoria de reincorporarse a su vida y a su estilo cotidiano. De hecho, se establece que las fechas, los aniversarios o los, bueno, podemos decir que los aniversarios suele haber recaídas importantes. Entonces es probable que, por ejemplo, en la fecha de tu cumpleaños tú recuerdes a tus padres muertos, en la fecha en que ellos debieron haber cumplido años y, por supuesto, en la fecha de las muertes. Entonces, esos eventos no se consideran duelo, se consideran parte del proceso del desapego a la relación, porque si es una relación afectiva importante, es lógico que todavía haya una respuesta de dolor, de llanto, pero es todo el conjunto lo que nos puede hablar de un duelo patológico. No es solamente el tiempo. Muchas gracias, querida. Gracias por la explicación. Bueno, entonces quiero terminar la charla de esta primera parte con esta reflexión que también sale en un libro. Ahí hay otro libro también para los que han ido preguntando, se los voy a dejar ahí. Ella, Stephanie, es una escritora maravillosa. Ya tiene un libro también sobre la sacerdotisa de Morrigan, donde da características, rituales, meditaciones para trabajar con ella. Este texto tiene que ver como con una visión, ¿ya? No de ella, sino que de un guerrero, ¿ya? Y la persona que habla acá, ¿sí? En primera persona es justamente la primera parte tiene que ver con lo que ve el guerrero y después viene lo que dice la diosa. Me lo quiero compartir con ustedes para cerrar, para que se queden con este tema, con esta inquietud de cómo aprendemos a enfrentar la muerte. A todos nos cuesta, aquí yo no me voy a poner por sobre ustedes en este tema, solamente compartiendo esto. Dice: habiendo reunido a las almas de los muertos, la lavandera suspira y mira el campo de batalla. ¿Quién cuidaría de los muertos sino yo? Algunos me verán como cruel, incluso injusta, pero el mío es el reino por el que todos ustedes deben pasar.
La muerte y el cambio son leyes naturales que nadie puede evitar. ¿Realmente crees que estarían mejor sin mí? Yo soy la marcha hacia adelante del tiempo, el ciclo interminable de las estaciones. ¿Crees que traigo fines? Se refiere a finales, ¿ya? Pero soy la guardiana de los nuevos comienzos. Sin mí, el niño que llora nunca puede crecer, me equivoqué ahí, hasta convertirse en adulto. Sin mí, el niño que llora nunca puede crecer hasta convertirse en adulto. Eso. Vamos a sacar la grabación para darle unos detalles. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, los presentes, por estar en esta primera parte. De verdad, inmensamente agradecida.